Este video vamos a ver el tema de integrales trigonométricas. A diferencia del que ya vimos, que se llamaba integrales por sustitución trigonométrica, que era el de los triángulos. Aquí vamos a manejar integrales de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Vamos a ver un paso a paso de cómo se manejarían este tipo de integrales. Vamos a verlo en total para este tema. Serían 9 casos. Vamos a verlo en varios videos en los cuales se van a ir explicando caso a caso con medio de o por medio de ejemplos, pues que allí se desarrollarán como tal. Bien, entonces, el caso número uno. El caso número uno parte para integrales del tipo seno a la n de x en dx, o para el tipo integral del coseno de n a la x en dx. La condición es que n tiene que ser un número entero. También debe ser un número positivo y también debe ser un número impar. ¿Listo? Partimos de que esta n o esta n debe ser entera positiva y impar. Bien, entonces voy a explicarlo por medio de un ejemplo. Este caso 1 aplica solo para este modelo. ¿Listo? Para seno a la n o coseno a la n con estas condiciones. Entonces, les explico cuál es la sustentación de dónde sale la fórmula para el seno de n. Entonces, fíjense, si yo tengo integral de seno de n de x en dx, entonces la voy a partir o lo voy a abrir de la siguiente manera. Entonces, este paso a paso que voy a hacer acá, ustedes no lo tienen que desarrollar, simplemente es para que se fijen de dónde sale o de dónde voy a obtener la fórmula que voy a utilizar en caso que me salga un seno de n, donde n cumple estas características. Entonces, si yo cojo este n y le resto 1, entonces pues le debo sumar 1, es decir, un seno de x en dx. Ahí no estoy alterando la ecuación, porque recuerden que en propiedades de la potencia, si yo resto 1 y sumo acá 1, que supongo que tendría esta potencia, pues no estoy haciendo nada, es decir, no la estoy alterando. Bien, en base a eso, ¿qué puedo decir yo? Que si yo quiero elevar esto al cuadrado, seno al cuadrado de x en dx, entonces también tendría que dividir al cuadrado, es decir, n menos 1 sobre 2, eso quedaría en potencia, por seno de x en dx. Y yo sé que seno al cuadrado es 1 menos cos al cuadrado de x, eso elevado a esta potencia, es decir, a la n menos 1 sobre 2, por seno de x en dx. Y esta como tal sería la respuesta para seno a la n. Entonces la voy a escribir acá para como tal que ustedes la anoten en su cuaderno y la tengan ahí presente en caso que les salga una integral de este tipo. Entonces, si me sale seno a la n de x en dx, pues voy a decir que la voy a reemplazar de la siguiente manera. 1 integral de 1 menos cos cuadrado de x, que esto va a ir elevado a la n menos 1 sobre 2 y multiplicado por seno de x y todo en dx. Esta sería entonces la primera fórmula que vamos a tener en cuenta
si me sale seno a la n, teniendo en cuenta que n es un número entero positivo impar. Ya voy a hacer un ejemplo de esto. Ahora, si yo tengo integral de cos a la n de x en dx, pues voy a decir que esa integral va a ser 1 menos seno al cuadrado de x elevado a la n menos 1 sobre 2 y multiplicado por el coseno de x en dx. ¿Listo? Estas fórmulas, importante que las anoten, vayan haciendo un estilo de formulario para cuando lo necesiten en el desarrollo de los ejercicios. ¿Listo? Entonces, la demostración de esto es tal cual lo que acabo de explicar. Ahí cada uno, el que la quiera comprobar, haga el paso a paso de acuerdo a lo que yo hice acá anteriormente, a este desarrollo. Pero ahora pues con coseno. ¿Listo? Entonces, si le sale integral de seno a la n o integral de coseno a la n, siendo n una potencia, que es un número entero positivo impar, ustedes la desarrollan de esta manera. O aplican alguno de esto que está acá. Entonces voy a hacer un ejemplo. Entonces, para este caso, voy a hacer el ejemplo. Un número que sea entero positivo impar, supongamos que es el 3. Es decir, si me sale integral de seno a la 3 de x en dx. ¿Listo? Voy a desarrollar este ejemplo de acuerdo a esto. Entonces, supongo que n vale 3. Como n vale 3, entonces voy a tener en cuenta esta fórmula reemplazando a n como 3. Entonces me va a quedar integral de 1 menos cos cuadrado de x elevado a la n, pero n en este caso es 3, es decir, 3 menos 1 sobre 2 por seno de x. Y esto en dx. Bien. Teniendo en cuenta esto, pues me va a quedar integral de 1 menos cos cuadrado de x, la potencia es 3 menos 1, 2, y 2 dividido en 2 me daría 1, entonces simplemente quedaría así, por seno de x, y esto en dx. Es decir, lo primero que me dice la fórmula es el paso a paso que debo comenzar a hacer, y pues acá hago como tal el desarrollo. Supongamos que no hubiese sido un 3, sino hubiese sido un 5. Entonces me va a quedar 5 menos 1, 4, y 4 dividido en 2, 2. Es decir, acá quedaría potencia 2. Y si acá queda potencia 2, pues lo que debo hacer es desarrollar este binomio al cuadrado, es decir, el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, y eso multiplicarlo por seno de x, en caso que me hubiese quedado acá un 2. Pero como me quedó un 1, pues simplemente voy a hacer distributiva, es decir, este por este y este por este. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 por seno de x menos cos 2 por seno. Coseno al cuadrado por seno de x. Y recordemos que la integral es distributiva en sumas y restas, es decir, integral suya e integral suya en dx. Bien. Ahora, pues puedo resolver esto. Integral del seno, el menos coseno, menos la integral de esto. Ojo, para hacer esta integral, pues aplico alguno de los métodos que ya hemos visto en clase, unos métodos de integración, que el método de integración que mejor se adecua ahí es sustitución, es decir, u y de u. Entonces, para yo determinar quién es u y de u, un consejo en caso que ustedes tengan este cos y sen, pues voy a escoger a u como el que tiene la potencia diferente a 1. En este caso, pues el que tiene la potencia diferente a 1 es el coseno. Es decir, voy a decir que u es cos de x
por lo cual du va a ser menos sen de x. ¿Listo? Para esta integral. Esto aplica para esta integral. Entonces, en ese orden de ideas, pues voy a obtener menos cos de x menos integral de cos a la 2, es decir, u a la 2 por seno de x en dx, que ese sería el de u, pero ojo con este menos, entonces me invento ese menos acá por du. Es decir, me va a quedar menos cos de x menos por menos, me va a dar más, e integral de u a la 2, pues es u a la 3 sobre 3 y esto más e. Y finalmente, pues reemplazando, entonces obtengo que es menos cos de x más u, siendo u coseno, es decir, coseno al cubo de x sobre 3 y esto más e. Y esta sería la respuesta a la integral que me plantearon con seno al cubo de x. Ahora, en este paso, les pido que por favor pausen el video y resuelvan el ejemplo explicativo número 2. Entonces, este ejemplo van a hacerlo con la integral de coseno a la 5, cos a la 5 de x en dx. Resuélvanlo y cualquier duda o pregunta ya saben que contamos con los canales de comunicación, ya sea por chat o ya sea por correo institucional, pues para que aclaren sus dudas o preguntas de acuerdo a la explicación que acabo de dar. ¿Qué es lo primero que haría? Entonces, si yo tengo un cos a la 5, pues aplico como tal esta fórmula, ¿no? Cos a la 5, pues donde n sería 5, y lo reemplazo así. Es decir, hago ese paso inicial, entonces esto me quedaría integral de 1 menos seno al cuadrado de x elevado a la n, que en este caso n es 5, menos 1 sobre 2 por cos de x en dx. 5 menos 1, 4, y 4 dividido en 2, 2. Es decir, me va a quedar un 2 acá. Y como me queda ese binomio, pues lo reemplazo acá, primero al cuadrado menos 2 veces primero por segundo más segundo al cuadrado por cos. Y hago distributivo a cada uno de los términos, reparto la integral y ahí integro. En algunas de estas integrales les va a tocar hacer sustitución, entonces los invito a que la resuelvan. Bien, ahora vamos a ver el caso número 2. Entonces, el caso número 2 aplica para las siguientes integrales. Integral de seno a la n de x que me multiplica al coseno a la m de x en dx. La condición para desarrollar un tipo de integral de este modelo es que n o m, n o m deban ser números enteros que también sean positivos y que alguno de los dos sea impar. Que impar sea alguno o los dos. ¿Listo? Que sea alguno de los dos números o dos, esa es la condición. Que n o m, entonces primero que sean enteros, que también ambos sean positivos y que alguno de los dos o que los dos sean números impares. Es decir, este puede ser un 2, este puede ser un 3, este puede ser un 1, este un 5, no importa. Pero la condición es que alguno de los dos sea impares. Entonces lo explico ahora con el coseno, en caso que tenga coseno o que ustedes seleccionen coseno, cómo desarrollaría un tipo de integral de este tipo. Entonces, ¿cómo me va a quedar?
si yo tengo integral, lo voy a ordenar porque escojo coseno, lo voy a explicar con el coseno. Cos de m por seno de n en x de x en dx, entonces ustedes lo van a dividir de la siguiente manera. Me va a quedar integral de el coseno, le resto 1 y lo multiplico por el mismo, es decir, me va a quedar coseno a la m menos 1 de x por este mismo, es decir, por cos de x. Ahí no estoy haciendo nada, dado que si observen, si resto 1 y sumo 1, pues no estaría alterando la ecuación, por el seno de n de x en dx. Bien, recuerden que esta explicación que estoy haciendo acá ustedes no la tienen que hacer, simplemente es para sustentarles de dónde sale la fórmula como tal, pues que yo debo reemplazar. Entonces, esto sería igual a, ahora elevo este al cuadrado, es decir, cos al cuadrado de x, y si elevo al cuadrado, pues divido en 2 para no alterar la ecuación, es decir, m menos 1 sobre 2 por cos de x por seno a la n de x y todo esto en dx. Bien, en ese orden de ideas, entonces, pues voy a decir lo siguiente, que esa integral me va a quedar, yo sé que cos cuadrado es 1 menos seno al cuadrado de x, en este caso quedaría elevado a la m menos 1 sobre 2 por esto que me queda acá, es decir, por cos de x por seno a la n de x en dx. Esto sería la respuesta a este tipo de integral. Es decir, si yo cojo integral de cos a la m por seno a la n en dx, entonces voy a obtener esto. ¿Listo? Entonces, esta integral, para que la tengan en cuenta de cómo se iniciaría esto. ¿Listo? En caso que yo coja m, acá, esta integral es aplicable para m cuando es impar. Entonces, si ustedes quieren escoger a m como impar, pues van a desarrollarlo de esta manera. Y lo mismo pues ocurriría con, si yo cojo n como impar, ¿no? Entonces, si yo tengo integral de seno a la n de x por coseno a la m de x en dx, pues la resolvería de esta manera. Entonces me quedaría 1 menos cos cuadrado de x elevado a la n menos 1 sobre 2, que me multiplica discúlpeme, a seno de x por coseno a la m de x en dx. Y esta sería la fórmula que ustedes van a utilizar. Los invito a que también hagan la comprobación de esta. Esta aplica para n cuando es el número impar. Recuerden que si ambos son impares, no importa cuál de las dos utilicen, pueden utilizar esta o pueden utilizar esta. Ahora, pues en base a ello, hagamos un ejemplo en el cual se vea pues esto aplicado. Bien, hagamos un ejemplo en el cual utilice la distribución del coseno. Entonces, el ejemplo dice así. Entonces dice, integral de cos a la 5 de x por, qué pena acá, por seno a la 2 de x en dx. Debo corroborar que alguno de los dos sea impar. En este caso el que es impar es el coseno. Entonces voy a hacer la distribución, esta que tengo acá arriba, para coseno. Es decir, voy a hacer esta fórmula. Entonces, eso me quedaría igual a la integral de 1 menos seno al cuadrado de x elevado a la m, siendo m 5, es decir, 5 menos 1
sobre 2 y que me multiplica a cos de x por seno a la n, siendo n 2 de x en dx. Entonces, ¿cómo me va a quedar esta distribución? Pues voy a decir que eso es igual a la integral de 1 menos seno al cuadrado de x. Ahora, 5 menos 1, 4, y 4 dividido en 2 me va a quedar 2. Por cos de x por seno al cuadrado de x en dx. Ahora, como el ejercicio que acabaron ustedes de hacer, pues tengo que hacer la distribución de este cuadrado. Bien, entonces me quedaría de la siguiente manera. Igual a integral de, y hago la distribución de esto, es decir, 1 al cuadrado es 1, menos 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2, seno al cuadrado de x, ahí me faltó el último, acá iría un más, seno al cuadrado, es decir, seno a la 4 de x, esto es un más, por lo que me quedó acá, es decir, por cos de x por seno al cuadrado de x en dx. ¿Listo? Ahora, supongo que esto que me está acá multiplicando es un solo factor que viene y multiplica a cada uno de ellos. ¿Listo? Es decir, voy a hacer una distributiva con cada uno. Por lo cual me va a quedar de la siguiente manera. Integral de 1 por cos por sen, pues me queda cos por sen cuadrado. Entonces me queda coseno por cos de x por seno al cuadrado de x menos 2 veces, ahora, sen cuadrado por esto, pues me va a quedar sen cuadrado por sen cuadrado, me va a quedar seno a la 4 de x por cos de x, ¿no? Estoy multiplicando todo esto por este término, más, ahora, seno a la 4 por seno a la 2, pues me va a dar seno a la 6 de x por cos de x y todo esto en dx. Y como yo sé que la integral distributiva en sumas y restas, pues digo que es integral suya menos integral suya, de una vez saco el 2, más integral suya. ¿Mm? Si se fijan, todos quedaron coseno por seno, coseno por seno y coseno por seno. En este caso, pues voy a hacer una sustitución donde voy a decir que u es el seno, dado que fíjense que es el que tiene una potencia diferente a 1 en cada uno de los casos. Entonces voy a decir que u es seno de x, entonces de u pues sería derivada del seno, el coseno positivo por dx. En ese orden de ideas, la integral me quedaría de la siguiente manera. Integral de u a la 2 y por du, porque fíjense ya tengo el coseno, entonces por du, menos 2 veces integral de, acá me quedaría u a la 4 por coseno, que el coseno es el de u, por du, más integral de u a la 6 por du. ¿Listo? Entonces todas me quedaron ya de manera integrable. Entonces, integral de u a la 2, pues será u a la 3 sobre 3. Menos 2 veces integral de u a la 4 será u a la 5 sobre 5. Más integral de u a la 6 será u a la 7 sobre 7. Y esto más c. Y finalmente, pues hago el reemplazo de quién es u. Que me quedaría así. Seno al cubo de x sobre 3 menos 2 veces seno a la 5 de x, a la 5x sobre 5, más seno a la 7x sobre 7 y todo esto más c. Y esta como tal sería la respuesta a la integral que me acaba de plantear ese ejercicio resolviéndola por este tipo de método. Bien, ahora los invito pues que en esta parte del video le den pausa y resuelvan el ejemplo explicativo número 2 para este caso, que sería la integral de seno a la
5x que me multiplica a coseno a la 3x en dx. Como lo quieran resolver, si ustedes observan, ambas potencias son impar, es decir, las podrían abrir como lo acabo de hacer yo con el coseno o lo podrían abrir por el seno, como lo quieran hacer, ¿listo? Entonces los invito a que hagan esta, ya saben, cualquier duda o pregunta, tienen los medios del chat y también tienen el correo institucional para que estas sean solucionadas. Bueno, y como tercer y último caso de este video, vamos a ver el siguiente. Entonces, a este lo vamos a llamar el caso número 3. Entonces, el caso número 3 aplica para tres tipos de integrales, que son las siguientes. Integral de seno a la n de x en dx. Otro modelo de integral es la integral del coseno de m o elevado a la m de x en dx. Y el tercer tipo sería la integral de seno a la n de x que me multiplica a coseno a la m de x en dx. ¿Cuál va a ser el factor diferencial de acuerdo a las que ya hemos visto? Entonces las condiciones que debe cumplir para desarrollarlo bajo este tipo de caso es que n y m, cumplan las siguientes condiciones. Primera condición, que sean números enteros. Segunda condición, que sean positivos. Y tercera condición, que ambos sean pares. Que ambos sean números pares. ¿Listo? Ya sea acá, es decir, tendría que esta ser un número par. Ya sea acá, tendría esta que ser un número par. Y si es por este modelo, ambos tienen que ser números pares. Ahora, para que se pueda desarrollar este tipo de integrales, debo tener en cuenta las siguientes igualdades. Que seno al cuadrado de x va a ser igual a 1 menos cos de 2x y esto sobre 2. Y también la igualdad que coseno al cuadrado de x es 1 más coseno de 2x sobre 2. Esto también es importante que lo tengan ahí anotado, que lo tengan ahí a la mano para el caso que les salga una integral de este tipo. ¿Listo? Estos no son como tal los resultados, sino son fórmulas que les van a servir ya como tal en el desarrollo de la integral. Bien, entonces para resolver este modelo de integrales se determinaría de la siguiente manera. Entonces voy a hacer un ejemplo. Hagamos el ejemplo para integral de seno, donde n valga 4 de x en dx. Entonces, si yo tengo este modelo de integral, lo resolveré de la siguiente manera. Entonces, lo resolvemos y ya les explico cómo se resolvería si me entregan coseno a la m o si me entregan la multiplicación de ambos. Entonces, fíjense, esto me lo van a dar de la siguiente manera. El modelo dice así, que si usted tiene integral de seno a la n, donde n es un número entero positivo par, usted lo va a abrir de la siguiente manera. Seno al cuadrado de x y que esto lo va a elevar a la n y lo va a dividir en 2 para no alterar la ecuación, es decir, elevo a la 2 y divido a la 2 en dx. Entonces, esto lo voy a resolver así. Yo sé que seno a la 2 es esta formulita que tengo acá arriba. Es decir, es 1 menos cos de 2x y esto dividido en 2. Elevado a la n, pero n es 4 sobre 2 en dx. Es decir, me va a quedar igual a integral de
1 menos cos de 2x, esto sobre 2 elevado. 4 dividido en 2, 2 en dx. Supongamos que no era un 4, sino era un 6. Es decir, me va a quedar 6 dividido en 2, me va a quedar 3. ¿Y cómo resuelvo el 3? Pues con la forma del cubo. Es decir, primero al cubo menos 3 veces, primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el segundo al cuadrado por el primero, disculpe, ahí va menos, más el segundo al cubo. ¿Listo? Como se resolvería un cubo. Pero en este caso, como me dieron un cuadrado, pues lo resuelvo el primero al cuadrado menos 2 veces primero por segundo más segundo al cuadrado. Entonces, fíjense. Primero voy a sacar este 2. 2 al cuadrado es 4, es decir, lo puedo sacar como un cuarto de la integral. Es decir, me queda un cuarto integral de. Y ahora sí, pues resuelvo la parte de arriba. El primero al cuadrado sería 1 menos 2 veces el primero por el segundo, es decir, coseno, 2 veces coseno de 2x, más el segundo al cuadrado, es decir, cos al cuadrado de 2 veces x. Y esto todo va multiplicado en dx. Entonces, ¿cómo la resolvería? Me va a quedar un cuarto de. Y recuerden que la integral es distributiva en sumas y restas, es decir, un cuarto integral de 1 menos, este un cuarto me va a multiplicar a cada uno de ellos. Si lo quiero distribuir o simplemente lo dejo al final, lo voy a dejar al final. Integral de 1 menos 2 veces integral del coseno de 2x más integral del coseno al cuadrado de 2x. Y todas van en dx. Acá cierro el paréntesis. Listo. Entonces, pues me va a quedar de la siguiente manera. Un cuarto de integral de 1, como estoy integrando en términos de dx, pues va a ser x. Menos. Acá, ojo, integral del coseno de 2x. Entonces ahí haría una pequeña sustitución, donde digo, voy a encerrarla acá en paréntesis, digo que u es 2x, por lo cual de u, pues voy a suponer que es 2 dx, ¿listo? Para que ustedes tengan en cuenta esa partecita. Bien, entonces reemplazo este u como 2x y de u es 2, ¿listo? Y para hacer este tipo de integral, el coseno al cuadrado de 2x, voy a hacer exactamente lo mismo. Es decir, más, y nuevamente digo que u es 2x, entonces de u pues va a ser 2 de x. Bueno, entonces esto me quedaría un cuarto de x menos 2 veces integral del coseno de 2x, es decir, integral del coseno, yo sé que 2x es u, y ahora, para hallar el de u, me hace falta un 2, es decir, me tengo que inventar un 2 arriba y un 2 abajo. Entonces me va a quedar por 2 sobre 2 en dx. Más integral del coseno al cuadrado de 2x, que 2x yo ya sé que es u, pero para que obtenga el de u, pues tengo que colocar un 2 arriba y un 2 abajo para no alterar, por 2 sobre 2 en dx. Entonces, voy a obtener lo siguiente, un cuarto de x menos 2 veces la integral de coseno de u. Fíjense en que 2 por dx me va a dar du y me quedaría este 2 en la parte de abajo que lo puedo sacar acá. Más integral del coseno cuadrado de u por 2 en dx, que sería el de u, sobre 2, que este sobre 2 saldría la integral como 1 medio. Bien. Entonces,
finalmente, pues voy a obtener un cuarto de x. Este 2 con este 2 se cancelan. Y la integral del coseno es el seno positivo. Entonces viene este menos por seno de u más 1/2 de integral del coseno al cuadrado. Entonces, cuando me sale coseno al cuadrado, pues lo reemplazo con la fórmula que les di, es decir, esta que ustedes observan acá. 1 más coseno de 2 veces el ángulo sobre 2. Acá en este caso, como es u, pues sería de 2u. Entonces la reemplazo en lo que llevaba acá en mi paso a paso, ¿no? Entonces 1/2 de la integral de 1 más coseno de 2u y esto sobre 2 en du. Listo. Entonces, voy a obtener lo siguiente. Un cuarto de x menos seno de u, pero yo ya sé que u es 2x, es decir, seno de 2x, más, fíjense que este 2 lo puedo sacar de la integral, entonces me quedaría un cuarto de, abro otro paréntesis, la integral de 1 más la integral del coseno de 2u, ojo que esto va en du. ¿Listo? Este 1 también va con un du. Entonces, me va a quedar un cuarto de x menos seno de 2x más integral de 1. No es x, es u, porque estoy en términos de u, es decir, sería u. Por un cuarto, pues me daría u cuartos. U cuartos. Más la integral del coseno de 2u. Entonces ahí me tocaría hacer otra sustitución diciendo que w, por ejemplo, es 2u, por lo cual de w va a ser 2 de u. Va a ser 2 de u. Entonces, simplemente cuando a usted le sale acá un número diferente, si acá le saliera un 2, un 3, un 4, un 5, pues resuelvo la integral, pero me va a quedar dividida en ese número, como ya lo vimos anteriormente, ¿no? Si tengo un 2, fíjense en acá, si yo tengo integral del coseno de 2x, pues digo que u es 2x, entonces de u pues va a ser 2. Observen, entonces pongo a multiplicar un 2 y pongo a dividir un 2, es decir, me va a quedar lo mismo, me va a quedar la integral, pero dividida en ese número. Si acá hubiese un 80, pues me va a quedar la integral dividida en 80. Entonces, pues en ese orden de ideas, me va a quedar así. La integral del coseno de 2u va a ser seno, integral del cos es el sen positivo, de 2u, pero sobre 2. Y esto más c. Bien. Entonces, cierro acá el paréntesis. Entonces, pues hago el reemplazo final. Entonces me quedaría un cuarto de x menos seno de 2x más u, donde yo ya sé que u es 2x sobre 4 más seno de 2 veces u, donde u es 2x y esto sobre 2 y más c. Y esta como tal sería la respuesta a ese ejercicio. Si quieren distribuir el un cuarto, pues también lo podrían hacer, no hay ningún problema. Si quieren sumar este x con este 2x cuartos, también lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces ahí no habría ningún problema en desarrollarlo así. Bueno, entonces aquí para este caso número 3, entonces ya saquemos como tal, ya vieron cómo se aplica una de las fórmulas, pero entonces escribámoslas para que ustedes las lleven ahí en orden en su cuaderno, de cómo se aplicaría en caso que me preguntaran alguna de ellas. Entonces,
Si me preguntan con seno a la n de x en dx, recuerden, si n es un número entero positivo par, pues lo voy a abrir de esta manera. Va a ser 1 menos coseno de 2x y esto sobre 2 que estaría elevado a la n dividido en 2 en dx. Esta sería para el seno, ¿no? Entonces, primera formulita, que ya la aplicamos. Si le preguntan no con seno, sino le preguntan con coseno, es decir, si usted tiene la integral de coseno a la m de x en dx. Entonces, partiendo de que m es entero positivo par. Entero positivo parcial. Me va a quedar igual a 1 más coseno de 2x, esto dividido en 2, pero elevado a la m medios en dx. Esta sería la segunda formulita. Y cuando están ambos multiplicados, es decir, integral de seno a la n de x por coseno a la m de x en dx, entonces la integral pues me va a quedar tal cual que las anteriores en multiplicación, es decir, 1 menos cos de 2x sobre 2 elevado a la n medios y que esto me multiplica a 1 más cos de 2x sobre 2 elevado a la m medios y todo en dx. Esa sería la fórmula con la que aplicaríamos en caso que me dieran esa multiplicación, ¿no? Recuerden, esto aplica solo si n y m son números enteros que además sean positivos y que además ambos sean números pares. ¿Listo? Ahora, después pues, de visto esto, los invito a que desarrollen la siguiente integral. Integral de seno a la 2x por coseno a la 2x en dx. ¿Listo? Si ustedes observan, pues ambas potencias son pares y cuando ambas potencias son pares y se están multiplicando, entonces utilizo esta fórmula que me entregan acá, es decir, de esta manera distribuyo el seno, de esta manera distribuyo el coseno y luego haría una distributiva entre ambas. Ya saben, cualquier duda o pregunta que surja, pues con gusto yo estaré atento por los medios que contamos para colaborar.